Muy bien, y ya está entonces con nosotros Javier Cornejo, y como siempre es un gusto estar aquí, así que yo un poco soy el intruso en esta mesa, Javier, pero gracias por este espacio y gracias por acompañarme. Por favor, Germán, muchísimas gracias por reemplazar a Andrés en el día de hoy, que bueno, ya al final del programa comentarás a la audiencia por qué no se encuentra Andrés con nosotros. Señor televidente, muy buenas noches. Bueno, habíamos anticipado que íbamos a hablar del acuerdo Mercosur-Unión Europea, ¿no? Sí, todavía no tenemos la letra chica del acuerdo, no sabemos específicamente la letra del acuerdo, no solo la chica sino la grande, los distintos reglamentaciones que pueden haber con posterior de acuerdo a cada país y de lo que llegue a cada país para que su cuerpo legislativo, el Congreso Nacional, apruebe, modifique o no este acuerdo. Pero yo me voy a permitir hacer una pequeña reseña de los acuerdos que tenemos firmados con Europa desde el año 1711 y las consecuencias que de ellos tuvieron. Esta reseña la transmití a través de mi blog y demás, y lo toma un periodista que es compañero de nuestra casa, Javier Ordóñez, en la cual lo puso en el aire y que le pediría al señor director que lo repitamos nosotros. Acá hay un artículo que escribió el doctor Javier Cornejo, porque la toma de otro punto de vista, esto del famoso acuerdo Mercosur, ¿no? Y lo llama con la Unión Europea, él lo llama la reafirmación del coloniaje, pero dice cosas interesantes, miren. La consolidación definitiva de casi todo un continente en la garantía de provisión de materias primas que requiere el mundo industrial europeo. Este acuerdo es la actualización de los términos de intercambios que inicia el Imperio Británico en Sudamérica con su tradicional estilo de acuerdos y tratados que exponencial más allá que de los pueblos, y una propuesta para obligar a España, escrita en 1711, y se sigue en una absoluta continuidad de su misión hasta nuestros días, plasmada en los siguientes documentos principales, comarca de su interés. Observen, porque hace un listado interesante de los tratados que hemos firmado con Inglaterra. En nuestro caso, siguiendo el estipulado en lo llamado y trascendentes, y empiecen a escuchar. Primero, el Tratado Apodaca, firmado por Canning el 24 de enero de 1809, Gran Bretaña se adjudica el comercio exclusivo y excluyente con todas las posesiones de Hispanoamérica, el pago de España por las alianzas para expulsar a Napoleón. 2. Edicto de libre comercio del virrey Cisneros con Gran Bretaña con vencimiento para el 18 de mayo de 1810. 3. Imposición a la Junta de Mayo, el 27 de mayo de 1810, por representante de la flota británica, almirante de Courcy, la continuidad de la vigencia de tal edicto sin fecha de vencimiento, de que había firmado el virrey Cisneros. 4. El 2 de febrero de 1825, el acuerdo de amistad, comercio y navegación firmado entre el Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda con los territorios de las provincias unidas del Río de la Plata, el que fuera replicado en solo 4 meses a Chile, Perú, Gran Colombia, que era Colombia, Ecuador y Venezuela, Guatemala, y que abarcaba casi toda América Central, y México. 5. El Tratado de Arras-Sutton del 24 de noviembre de 1849, reconocimiento exclusivo de Gran Bretaña de la navegación de los ríos interiores, excluyendo a Francia. 6. Pactos de mayo de 1902, por el que se designa a Su Majestad Británica árbitro exclusivo y permanente de los litigios que pudiera haber entre Chile y Argentina. El 7. El Tratado de Llanarte de Abadón, de septiembre de 1929, por crédito de 100 millones de libras para compra de repuestos ferrocarrileros y compra de carnes por parte de Inglaterra. El 8, el famoso Pacto Roca-Rusiman, firmado en Londres el 1 de mayo de 1923 por el vicepresidente de la República Argentina, Julio Argentino Pascual Roca, hijo, y el ministro británico Walter Rusiman, porque Argentina cede el dominio del Banco Central, condiciones de Gran Bretaña para seguir comprando carnes. Y 9, los acuerdos de Madrid de febrero y de Londres de diciembre de 1990, como consecuencia de la guerra de Malvinas, guerra planificada por Gran Bretaña y ejecuta buscando un simple motivo: sin guerra no había acuerdos de paz. Diplomacia inglesa, señores. Y lo que la corona buscaba eran los tratados de paz que les otorgaría el control militar
económico y en derecho internacional de las Islas Malvinas, Patagonia, Lecho Marítimo y Antártida. ¿Se acuerda? Sin guerra no había acuerdos de paz. Solo que el imperio subestimó en su momento el patriotismo de nuestros soldados y del pueblo argentino, sobre todo los aviadores, ¿no? A la firma de los acuerdos efectuados por Menem y Cavallo como canciller, siguió la puesta en práctica como Cavallo ministro de Economía en la ejecución de las privatizaciones sin convertibilidad, un desguace del Estado que se alega en estos días la efectivización delictual en entrega de la tierra pública y un récord de endeudamiento de las colacientes cifras de más de 500.000 millones de dólares. Recordemos que en marzo de 1976 la deuda era de 5.600 millones de dólares. Han multiplicado la deuda por 100. ¿Estamos contentos acá? Bueno. Deuda impagable, país sin posibilidad de creación de valor agregado, desmantelamiento del sector industrial del Estado científico, técnico, desmantelamiento de chimeneas que retrae a una Argentina pastoril. Nos arrebatan nuestro patrimonio, nos quedamos sin patria, donde nadie puede realizarse en un país que no se realiza. Caemos a peor que en 1874, cuando el presidente Avellaneda se dirige al Congreso con la propuesta: pagaremos la deuda externa reduciendo el gasto público con el hambre y sed de los argentinos. Esa es la consigna del Estado liberal, señores. Planificaciones de dominación con siglos de vigencia en los que nada cambia, ni siquiera los nombres de pactos o acuerdos. Solo las fechas y algunos protagonistas. La receta sigue igual, se aplica una y otra vez de manera concluyente y macabra en la succión y explotación de pueblos y territorios hasta su agotamiento. Este nuevo acuerdo de casi todo un continente perfecciona la africanización americana, despojo continental de sus recursos en el menor tiempo posible. Son irrelevantes los personajes, lo decisivo es la idéntica libreto, producto de esta nueva edición internacional del trabajo del siglo XXI, que todos ejecutan sin chistar, riéndose de la desocupación, hambre y mortandad del pueblo argentino. ¿Quién puede explicar los beneficios para el pueblo argentino de todo? Interesante el planteo de Ordóñez y por supuesto sirve como disparador para hablar bastante de este tema, ¿no, Javier? Yo creo que es un tema que merece mucho tiempo, obviamente excede los límites de nuestro programa, pero sabiendo de tu postura y que realmente valoro del desarrollo agrícola ganadero, pero si ese desarrollo no viene acompañado del agregado industrial, directamente quedamos en un país pastoril dependiente del taller del mundo, llámese Europa, llámese China o llámese cualquiera extranacional, ¿no? Lo importante de todo esto es pensar que habremos madurado en estos 200 años de historia, porque si esto no es así, realmente estamos condenados al fracaso desde el punto de vista del país. ¿Esto qué significa? Que ya tenemos antecedentes de haber hecho este tipo de acuerdos, tal vez no en los términos reales que se plantea pero de todas maneras hubo ya acuerdos. La verdad es que no nos fueron bien con esos acuerdos. Entonces la pregunta es, ¿con este acuerdo que es de bloque nos va a ir mejor que en anteriores ocasiones? Esa es la pregunta. Pero la respuesta tal vez que uno pueda imaginarse es que seguramente nos tiene que ir mejor porque tenemos ya antecedentes de que nos ha ido mal, tenemos que corregir las cosas que hemos hecho mal para que empecemos a tener algunas cuestiones que sean más positivas. Lo positivo que yo valoro, Javier, eso creo que vale la pena aclararlo o por lo menos ponerlo en la mesa, es que no es un acuerdo específico de la Argentina, sino que es el acuerdo del Mercosur. O sea, hay 4 países que están haciendo un acuerdo. Significa que si los otros 4 países también están de acuerdo, están firmando este convenio, también les debe convenir a ellos, ¿no? ¿Cuál es tu visión al respecto de eso? Y bueno, yo también me retraigo a la historia y tomemos como un botón de muestra el continente africano, en el cual también todo un continente estuvo o no de acuerdo, y así tenemos lo que es el África hoy, ¿no? Por supuesto, una vez que sepamos los términos del acuerdo, como decíamos al comienzo, estará en función de nuestros legisladores, de nuestros funcionarios, ver si realmente lo que se firma conviene a nuestro país o no. Pero yo insisto, si vamos a exportar litio y no baterías, estamos en un problema. Si exportamos soja en grano y no aceite,
seguimos con el problema. Si exportamos ganado en pie o carne congelada y no latas de conserva, seguimos con el problema del desarrollo, que es la única forma de dar trabajo intensivo a todo un pueblo que hoy realmente estamos en casi un 50% de pobres en nuestro país, ¿no? Eso es perfectamente cierto, y tan es así que se han visto las reacciones, tanto a nivel local como lo hemos visto en Europa, porque en Europa los primeros que han salido en contra de este acuerdo son los agricultores, ¿no? de Francia en primera instancia, después de otros países, porque entienden que la mercadería o la materia prima que puede venir del Mercosur va a competir contra ellos y seguramente va a ser en mejores condiciones porque somos grandes productores de materia prima, tenemos precios competitivos mucho más aceptables que lo que se maneja en Europa, por lo tanto ese es el miedo de ellos. Y el miedo nuestro es que la industria que va a venir o los procesos industriales que van a venir de Europa puedan atentar contra nuestra industria, que, bueno, sabemos que tiene muchas dificultades, que tiene problemas de financiamiento, pero al mismo tiempo también acarrea con toda una estructura de años de falta de modernización y por lo tanto va a ser muy difícil esa competencia, porque lo que hay que destacar de este acuerdo que es un intercambio, es decir, nosotros vamos a tener más posibilidades de vender, ingresar con nuestra producción sin pagar aranceles de importación en el continente europeo, venderle por supuesto lo que nosotros produzcamos a nivel bloque, pero al mismo tiempo también vamos a tener que estar proclives a recibir lo que ellos nos quieran vender a nosotros, ¿no? Así es, realmente hay que ver los términos de intercambio como son, es decir, no creo que para nosotros sea favorable el exportar cueros e importar todos los productos elaborados como zapatos, portafolio y demás, en un directamente desmantelamiento de nuestra industria tras de esa actividad, y así con todas las otras. Las barreras proteccionistas que exigen hoy los productores vitivinícolas de Italia y los franceses, realmente para ellos levantan sus barreras proteccionistas. ¿Y nosotros qué barreras proteccionistas vamos a tener ante una invasión de productos europeos industriales o chinos? Porque después con los acuerdos que tenemos con China más o menos es la similitud con todo esto, ¿no? Bueno, la verdad es que un lindo desafío por delante. Lo que podemos comentar es que este acuerdo todavía no terminamos de conocer la totalidad de ese acuerdo, ni la letra grande ni la letra chica. En estos momentos dicen que se está traduciendo a todos los idiomas de los diferentes países de la Unión Europea y obviamente también al español y al portugués, que forman parte del bloque del Mercosur, y a partir de allí cada uno de los parlamentos de los países van a tener que analizarlo y ahí seguramente vamos a ir conociendo con mayor detenimiento qué es lo que dice verdaderamente este acuerdo y en qué nos puede favorecer y en qué no. Así que lo veremos en el tiempo, ¿no? Lo veremos en el tiempo. Muchas gracias. Gracias a vos, Javier, gracias por haber estado aquí en nuestro programa. Bueno, nosotros hacemos una pausa comercial y luego venimos ya para hablar de política.